Capítulo 6. Lección 1. ¿Esta es la primera lección? ¿En serio? Sin embargo, Román giró su bastón y disparó el gancho, atrapando el mango en la capucha de la chaqueta del chico y tirándolo hacia atrás antes de que unas pinzas gigantescas partieran el espacio que había estado ocupando. Creo en brindarles a mis estudiantes experiencias de aprendizaje prácticas. Si se ponen en peligro a sí mismos o al niño, me haré cargo y tendremos que buscar otra lección para ustedes. Román lo agarró por la espalda de la chaqueta. El niño seguía llorando, así que Román lo zarandeó. «Cállate, enano», gruñó. El niño lo miró con los ojos muy abiertos y se puso a sollozar en silencio. Lo dejó en el umbral de la puerta más cercana. «Quieto», le ordenó, y luego corrió de vuelta al lado de su hermana y volvió su atención al Grim que se acercaba. Una rápida mirada con Neo confirmó su plan de ataque inicial. El primer acechador mortal atacó con sus pinzas el lugar donde habían estado momentos antes, destrozando el muro de ilusión de Neo. Mientras tanto, ya habían flanqueado a la criatura por ambos lados, y Román le disparó 3 tiros mientras Neo se abalanzaba y le cercenaba una pierna con su espada. La criatura se tambaleó mientras recuperaba el equilibrio sobre sus patas restantes, pero cuando el humo del ataque de Román se disipó, parecía que apenas le había causado daño. Si hubieras prestado atención antes, recordarías que el caparazón de un acechador de la muerte es lo suficientemente resistente como para soportar casi cualquier ataque directo de armamento convencional. Román hizo una mueca de desprecio y apuntó más alto, apuntando con el aguijón de la criatura, curvado sobre su cuerpo. Disparó de nuevo, y la bolsa de veneno estalló, derramando un veneno púrpura y viscoso sobre el lomo del Grim. Este siseó y chilló mientras el veneno quemaba su caparazón y penetraba el tierno cuerpo que se encontraba debajo. Intentó atrapar a Román con sus pinzas y lanzó el resto destrozado de su cola hacia Neo, pero Neo saltó por encima del apéndice que se agitaba, y Román se hizo a un lado y enganchó la pinza inferior con el mango de su bastón, clavándola en el suelo. El acechador mortal perdió el equilibrio, y Neo aprovechó la oportunidad, atrapándole la cola mientras giraba hacia atrás y usándola para subirse a su lomo. Antes de que siquiera notara su presencia, ella corrió y clavó su espada en la herida humeante sobre su tórax. Fue un golpe mortal. Se giró sobre su lomo cuando este empezó a desintegrarse bajo ella, justo antes de que los 2 acechadores de la muerte restantes irrumpieran entre las cenizas. Ahora, eran ella y Román quienes estaban flanqueados. Pero cuando los 2 Grim cargaron contra ellos, destrozaron otro de los muros de ilusión de Neo, desgarrándose el uno al otro con sus pinzas. Mientras se tambaleaban hacia atrás, doloridos y confundidos, Neo corrió debajo de uno, desgarrando su vientre desprotegido con su espada, mientras que Román corrió debajo del otro, disparando una y otra vez contra la carne blanda. Como ninguno de los Grim podía ver a su atacante, ambos atacaron en un último intento de desesperación contra lo último que sabían que les había hecho daño, el uno al otro. Ambos aguijones se dispararon hacia adelante simultáneamente, enterrándose cada uno entre las placas de armadura del otro acechador de la muerte. Perecieron juntos en un abrazo de destrucción mutua. Román se enderezó, sacudiéndose la ceniza de Grim de las solapas. Luego se quitó el sombrero para soplar la ceniza del ala. Neo seguía sacudiéndose la ceniza del pelo cuando regresó a su lado. «¿Y bien, profesor?», dijo, sacándose más ceniza de los guantes. «¿Nos va a...?» De repente, otro niño pequeño, de unos 7 u 8 años, lo abordó, y de inmediato empezó a parlotearle con entusiasmo sin necesidad aparente de detenerse a respirar. Román forcejeó para zafarse del agarre del niño con los brazos a los costados. «¿De dónde salen estas cosas?», le preguntó a Neo, quien parecía igualmente desconcertado. En cuanto la atención del niño se centró en Neo, soltó a Román y la abordó. Ella se puso rígida al instante, mirando a la niña sobreexcitada con extrema incomodidad y disgusto. Román lo apartó con tacto y lo mantuvo a distancia. «Salvaron a mi hermanito», decía, moviendo la cabeza de un lado a otro intentando dirigirse a ambos a la vez. «Estuvieron increíbles. ¿Son cazadores? ¿Vinieron a protegernos de los monstruos? Esos bichos daban mucho miedo. ¿Creen que habrá más? ¿Dónde aprendieron a luchar así? ¿Fuiste a la Academia Beacon? Ahí es donde quiero ir porque de mayor quiero ser cazador y salvar a la gente de los monstruos, como ustedes». Román sonrió con sorna ante la expresión involuntariamente ambigua del niño. Podría ser el cazador o el monstruo. «¿Tienes padres, chico?», preguntó. El niño miró hacia la casa donde Román había dejado a su hermano pequeño. Ahora había una joven parada en la puerta, acunando al niño pequeño en brazos y observándolos a todos.
Román podía ver las profundas arrugas de preocupación grabadas en su rostro incluso a esa distancia. Les indicó que se acercaran a la relativa seguridad de la casa. Se suponía que debías estar vigilando a tu hermano. Le susurró al niño mayor, inclinándose y agarrándolo con fuerza del hombro. ¿Qué pasó? Mamá, tenía muchísimas ganas de orinar. Se quejó. Le di la espalda un minuto, como mucho. No pensé que fuera a salir. Hablaremos de esto más tarde. Se giró hacia Román y Neo con una sonrisa agotada. No tengo palabras para agradecerles, dijo, secándose las lágrimas. Salvaron la vida de mi hijo. Por favor, lo hemos perdido casi todo, pero si hay algo que podamos ofrecerles, ¿qué tienes? Preguntó Román. Respuesta incorrecta. Román soltó una risa forzada. Era una broma. Claro que no queremos ninguna compensación. Al parecer, ahora los cazadores trabajan gratis. Tranquilo, Torchwick. Lo has hecho muy bien hasta ahora. Puedo encargarme de aquí en adelante, si quieres. Era una amenaza disfrazada de oferta. Román apretó la mandíbula y sonrió. ¿En qué podemos ayudar? Mi esposo está muy enfermo, dijo la mujer, abriendo la puerta del dormitorio del piso superior para revelar una figura dócil y pálida, acurrucada en la cama, con una bolsa de suministros médicos abierta en la mesita de noche a su lado. Dormía a ratos, su respiración era un estertoro torturado. Era la médica de este pueblo. Lo he estado cuidando y está mejorando, aunque no lo parezca. Pero todo sucedió tan de repente. El ataque y luego la evacuación. Cundió el pánico. Cada familia solo cuidaba de sí misma. Aunque los bandidos les arrebataron casi todo, empezaron a arrebatarles lo que quedaba a los demás. Me disponía a trasladar a mi esposo cuando miré por la ventana y vi que nuestros caballos habían desaparecido. Esperaba que, si nos quedábamos solo los 4 en el pueblo, los Grimm nos pasarán de largo. Un hombre enfermo, 2 niños asustados y una mujer que apenas los mantiene unidos, dijo Román. Eres un imán para los Grimm. Nuevas lágrimas brotaron de los ojos de la mujer, pero no cayeron. Sí, ahora lo veo. Si no hubieras aparecido cuando lo hiciste, soltó un suspiro tembloroso, sacudiendo la cabeza. Fuiste un regalo del cielo. Pero hay una cosa más que puedes hacer para ayudarnos. Aún tenemos nuestra carreta. Si puedes tirar de ella con tu caballo y llevarnos al pueblo, allí estaremos a salvo. Román se inclinaba a escuchar el consejo susurrado de Ozpin, si de verdad iban a hacer esto. Está anocheciendo, dijo. Y la casa nos protege mejor que en el camino. Estaremos más seguros si salimos al amanecer. Mi hermana y yo podemos hacer guardias alternas hasta entonces. Con un poco de suerte, cuando todos estén dormidos, sus emociones no deberían atraer tanto a las criaturas de Grimm. ¿Estamos de acuerdo? Si eso es lo que crees que es mejor, dijo la mujer, depositando su confianza en él implícitamente simplemente porque creía que era un cazador. Nunca dejaba de asombrarse por la capacidad humana de sumisión ciega e ingenuidad. Normalmente, le beneficiaba. En este caso, era simplemente lamentable. Miró a Neo, quien lo miró a los ojos un largo instante antes de asentir levemente. Sabía que era Román quien lo decía, aunque por insistencia de Ozpin. Pero tenía razón en estar preocupada. Siempre se habían preocupado por sí mismos ante todo, como una cuestión de supervivencia. Ahora, estaban más cerca de volver al punto de partida, sin nada. Intentar proteger a los demás era una forma insensata de perder lo poco que les quedaba. Entonces todos deberían dormir un poco, dijo Román. Lo intentaremos. La mujer reunió a sus hijos y los condujo a la habitación de su padre. Gracias, repitió, y cerró la puerta. En cuanto el pestillo hizo clic, Román giró sobre sus talones y se alejó por el pasillo hacia la habitación de invitados. Al estar en el segundo piso, tenía una vista despejada de la línea de árboles del este, por donde probablemente aparecerían los Grimm camino a la ciudad. Neo lo siguió de cerca, aún con el ceño fruncido por la preocupación. Una vez que ella cerró la puerta de la habitación tras ellos, él se giró hacia ella. Mira, creo que ambos estamos de acuerdo en que Ozpin es una auténtica pesadilla. No he ido a ningún lado. Román ignoró la intervención de Ozpin. Era una conversación entre él y su hermana. Neo asintió, así que Román continuó. Pero resultó que Cinder también. Y admito que esa es culpa mía. Neo lo miró con resignación. No le había gustado Cinder desde el principio, pero a veces podía ser un poco sobreprotectora con él, como él con ella. Como consecuencia, casi nunca aprobaban sus relaciones.
Román nunca había disfrutado más causando dolor que cuando grabó el nombre de Neo en el corazón de un chico que había sido tan estúpido como para romperle el suyo. En resumen, no había confiado plenamente en el juicio de Neo cuando se trataba de Cinder. Pero debería haber sabido que no debía mezclar negocios con placer. Lo que quiero decir es que sobrevivimos a Cinder. Neo apoyó una mano en su cadera y lo miró con expresión seria. Apenas. Y, continuó Román, somos más sabios por ello. Fue lo que Oz llamaría una experiencia de aprendizaje práctica. Nosotros, no volveré a cometer los mismos errores. No si puedo evitarlo. Neo esbozó una sonrisa mientras garabateaba algo en la libretita que siempre llevaba consigo. Arrancó la página y se la dio a Román. Al menos no te estás tirando a Ozpin, decía. Oh, qué encantador. Román fingió estar escandalizado. Neo, es demasiado viejo para mí. Él y Neo rieron, y la irritación de Ozpin latente en la mente de Román solo hizo que Román disfrutara más del momento. Hablando de la vida amorosa de nuestro amigo Oz, ¿sabías que él y Q? Cof, cof. De repente, Román empezó a toser y a caraspear sin motivo alguno. Neo le dio unas palmaditas en la espalda mientras miraba fijamente a la nada hasta que recuperó el aliento. No importa, murmuró. Haré la primera guardia. Estoy demasiado nervioso para dormir todavía. Qué curioso cómo una persona puede estar muerta de cansancio e inquieta al mismo tiempo. Neo le apretó el hombro, transmitiendo dos significados distintos a la vez. No te esfuerces y despiértame si lo necesitas. Dicho esto, se acomodó en la destartalada cama de madera del rincón, y Román se sentó en la silla y la mesa junto a la ventana, contemplando la noche. Pronto, la respiración de Neo se volvió más lenta y superficial, y reinó el silencio. Pero no por mucho tiempo. ¿Ustedes dos superaron mis expectativas o yo? Casi me avergüenza admitir que tú y Neo habéis demostrado una mejor coordinación y comunicación que la mayoría de los equipos de Beacon. Lucháis con una sincronización increíble. Algunas lecciones no se pueden enseñar en academias elegantes, murmuró Román. Es cierto, admitió Ozpin. Sin embargo, me queda una duda. Tu semblanza. Ah, ahí estaba. Román había estado esperando a que se diera cuenta. Neo la usa con gran eficacia, pero tú te has cuidado de no usar la tuya en combate, que yo sepa. ¿Lo estás manteniendo en secreto por alguna razón? ¿O es algún efecto pasivo? Bueno, no tenía sentido mentirle a Ozpin. Tarde o temprano lo descubriría. Ojalá no cambiara de opinión sobre el potencial de Román para ser útil después de saberlo. Sí, no tengo semblanza. ¿Qué? Capítulo 7. A través del bosque, todos tienen una semblanza, Torchwick. ¿Quieres decir que, como un luchador muy hábil y capo criminal de, ¿cuánto? 25 años. ¿27 aún no has descubierto el tuyo? Román se encogió de hombros. Tú eres el experto. Pensé que si tuviera uno, ya lo sabría. No necesariamente. Permíteme. Román sintió un extraño hormigueo bajo cada centímetro de su piel y se retorció incómodo en su silla, pero se le pasó en un instante. Ni siquiera has desbloqueado tu aura, dijo Ozpin, como si Román fuera una especie de curiosidad científica. A Román se le erizó la piel. Escuche, profesor. Nunca fui a una academia de élite como la suya. Ni siquiera pisé una escuela de combate. Aprendí a luchar yo solo, y luego le enseñé a Neo. Ella descubrió el resto sola, pero le salió como si fuera instintivo. Ni siquiera ella lo entiende, así que seguro que no podría explicármelo. Pero sin un aura activa, debes sufrir heridas graves. Ya no, dijo Román entre dientes. Para empezar, no me meto con Grimm. Llevo un arma que es tanto defensiva como a distancia, y soy tan bueno con ella que, en la mayoría de las peleas, mi oponente nunca me golpea. Cuando Neo y yo luchamos juntos, ella me protege de todo lo que no puedo esquivar o desviar. No es perfecto, pero nos ha funcionado de maravilla. He llegado hasta aquí sin depender de un aura ni de una semblanza. No los necesito. No me malinterpretes, Torchwick. La verdad es que estoy bastante impresionado. Pero aunque hayas llegado hasta aquí sin usar tu aura y semblanza, no te equivoques. Las necesitarás de ahora en adelante. Menuda mierda. ¿Crees que no lo he intentado? No va a pasar. No diría eso. Sospecho que simplemente necesitas el maestro adecuado. Como claramente ya estás en condiciones de manejar mi arma, intentar descubrir tu semblanza será una de las primeras cosas en las que trabajaremos durante el entrenamiento. En cuanto a tu aura, ya puedo desbloquearla. Espera, ¿qué? Román ni siquiera tuvo tiempo de entrar en pánico cuando Ozpin empezó a pronunciar una especie de conjuro.
porque es al pasar que alcanzamos la inmortalidad. A través de esto, nos convertimos en un ejemplo de virtud y gloria para elevarnos por encima de todo, infinitos en la distancia y libres de la muerte. Libero tu alma y te protejo con mis hombros. Mientras las palabras resonaban en la mente de Román, ese mismo hormigueo regresó, acompañado de una suave calidez. Un suave resplandor rojizo anaranjado lo envolvió por completo y luego se desvaneció gradualmente, llevándose consigo lo peor de los dolores persistentes en huesos y músculos de los últimos días. De hecho, físicamente, nunca se había sentido mejor. Claro, seguía exhausto, pero en el fondo, sentía una nueva fuente de vitalidad que le resultaba a la vez extraña y vagamente familiar. Esa es la energía que proviene directamente de tu alma. Ahora que se ha liberado, puedes acceder a ella libremente, pero ten cuidado de no recurrir demasiado a ella, sobre todo al principio. Mantener un aura defensiva constante requerirá práctica, pero aprenderás la habilidad rápidamente, ya que, en cierto sentido, ya sabes cómo hacerlo. Tu aura también es la fuente de energía que utilizarás para crear tu semblanza. En cuanto a descubrir cuál es tu semblanza, supongo que ahora será más fácil. Era mucho para asimilar de golpe. Román llevaba años frustrado consigo mismo por no ser capaz de hacer algo que ni siquiera los mocosos de Beacon podían hacer. Luego pasó años más apartando esos pensamientos de su mente, mejorando su técnica de lucha hasta que pudo superar a sus oponentes con casi cualquier tipo de semblanza. La perspectiva de finalmente poder deshacerse de su mayor desventaja era abrumadora. Así que recurrió al sarcasmo. ¿Un dechado de virtud, eh? Es un mantra tradicional del cazador. Sé que resulta bastante irónico en nuestra situación. Ya lo creo, dijo Román sonriendo para sí mismo. Sobre todo porque no soy un cazador. Ah, pero tú sí lo eres. Soy un cazador. Eso te convierte en uno, te guste o no. La sonrisa de Román se desvaneció. Nunca lo había pensado así. No puedes hablar en serio. Ni hablar. Hubo un momento de vacilación inusual antes de que Ozpin volviera a hablar. Sé que todo esto debe ser tan duro para ti como lo es para mí, si no más. No quiero ser solo una carga para ti. Seguramente, reconoces que este acuerdo tiene sus ventajas. Román pensó en su esquiva semblanza, en todas las habilidades que supuestamente heredaría y en la fuente de conocimiento que Ozpin estaba más que dispuesto a compartir, y con detenimiento. En última instancia, claro, lo que Román obtuviera de su acuerdo solo serviría para que fuera más útil para Ozpin. Pero con tantas pérdidas recientes, se sentía bien obtener algunas ganancias, a pesar de todo. Claro, dijo. Admito que no eres un parásito completamente inútil y chupa almas que está arruinando mi vida y la de mi hermana él solo. Gracias. Pero quiero esos poderes mágicos. Paciencia, Torchwick. A Román le pareció percibir una leve sonrisa en la voz del director. Entonces, quizás no sea una auténtica pesadilla. No, sigue siendo una maldita pesadilla. Anunció Román a la mañana siguiente. Las pesadillas habían remitido un poco, pero no eran menos horribles, y se presentaban con la frecuencia justa para impedirle dormir bien. Se frotó los ojos, aturdido, consciente de que Neo lo observaba con compasión desde su asiento en el alféizar. Lo siento mucho, murmuró Ozpin, sonando tan miserable como se sentía Román. Ya basta, gruñó Román, levantándose de la cama a fuerza de voluntad. Neo bajó de un salto y recogió su sombrero de la mesita de noche. Ella le quitó un poco el polvo y se lo puso en la cabeza con una sonrisa tranquilizadora. Él intentó corresponderle la sonrisa lo mejor que pudo. Gracias, chico. Parece que ningún Grimm había venido a husmear durante la noche, o si lo habían hecho, Neo se había encargado de ellos ella misma. Pero una vez que la familia despertó y se preparó para el peligroso viaje que les esperaba, no esperaba que la suerte les acompañara. De acuerdo, suspiró. Que empiece el espectáculo. Afuera, enganchó la destartalada carreta de madera de la familia al caballo y vigiló atentamente el bosque mientras la madre subía a su esposo, en una camilla improvisada, y a sus hijos con algunas pertenencias de repuesto. Un vistazo a aquel patético grupo hizo sonar las alarmas en la cabeza de Román. Todo esto presagiaba problemas. Mirando fijamente a los árboles, murmuró en voz baja. ¿De verdad vas a obligarnos a remolcar a esta gente al pueblo con quién sabe cuántos Grimm de aquí para allá? Ya los has visto, son prácticamente carnada viva. ¿De verdad dejarías que esta familia se las arregle sola? En un instante. Ozpin suspiró. Entonces sí, te estoy obligando. De acuerdo, gruñó Román en voz baja.
Pero si alguna vez se trata de proteger a Neo o a alguno de tus lamentables casos de caridad, lucharé contra ti con todas mis fuerzas. Y no puedo culparte por eso. Salieron a la carretera bajo el sol naciente, con Ozpin al volante. Por así decirlo. Neo estaba de espaldas a él, vigilando la carreta y el camino que se extendía tras ellos. El bosque estaba sumido en el silencio que sigue a la catástrofe, o la precede. La madre abrazaba a sus hijos en la parte trasera de la carreta. La respiración agitada de su marido era el sonido más fuerte que cualquiera de ellos se atrevía a emitir. No me gusta esto. Parece que nos vigilan. Ozpin asintió. Sentía lo mismo. Pero nada se movía en las profundas sombras entre los árboles. El crujido agudo de una rama seca bajo las ruedas de su carreta hizo que la familia se apiñara aún más, y Ozpin y Neo apretaron las armas. «Mamá», susurró el niño mayor. «Silencio», dijo ella. Pero me pareció ver algo corriendo entre los árboles. La atención de Neo se dirigió al niño, siguiendo su línea de visión. Pero si había algo allí hacía un momento, ya no estaba. El niño pequeño empezó a gemir de angustia. Ozpin animó al caballo a acelerar, pero el peso y la torpeza del carro limitaban la marcha del pobre animal. Un aullido rompió el silencio desde algún lugar cercano. Se le unió un coro de otros, a su alrededor. «Lobos», dijo Ozpin. Puso una mano en el costado del cuello del caballo y murmuró: «Lo siento, pero vas a tener que darnos más que eso». Su visión se tiñó de verde, y los ojos del caballo brillaron del mismo tono. La yegua relinchó y pasó del trote a un galope forzado, con el carro traqueteando detrás por el sendero accidentado. De repente, decenas de pares de ojos rojos aparecieron en las sombras a ambos lados del camino mientras la manada se acercaba a su presa. Neo proyectó la ilusión de que su carro perdía una rueda y se estrellaba contra los árboles, y algunos de los lobos corrieron tras él por el camino. Pero no lo persiguieron mucho antes de detenerse, aparentemente buscando, y lentamente volvieron a enfocar sus ojos voraces hacia donde el carro real se alejaba a toda velocidad por el camino. Neo podía ocultarlo de su vista, pero no podía hacer nada para ocultar las emociones de la familia asustada. El niño pequeño lloraba ahora, su hermano mayor hacía todo lo posible por silenciarlo mientras la madre intentaba sujetar a su esposo contra el violento temblor del carro. De nuevo, los viejos recuerdos persistentes de Román resurgieron, pero esta vez fue Ozpin quien los apartó, manteniéndolos a ambos concentrados en el momento presente. Los Grimm los persiguieron una vez más, acortándoles distancia rápidamente. Ozpin se giró y levantó el bastón de Román, y el instinto de Román de disparar al enganche de la carreta fue tan fuerte que Ozpin dudó, con la mira fija en la articulación sin refuerzo. Entonces, el Beowulf que encabezaba la manada intentó subirse al carro, y Ozpin rápidamente levantó el bastón y disparó, destrozando la cabeza del Grimm. Su cuerpo cayó al suelo, y sus compañeros de manada simplemente saltaron por encima, sin inmutarse. Ozpin apuntó el bastón al cielo y disparó otra bengala mágica esmeralda. «Vamos, Oz, debe estar a 20 millas de distancia, al menos». «Menos, en línea recta», dijo Ozpin. «Solo necesitamos ganar tiempo». Otro Beowulf intentó saltar por la borda, pero Neo saltó hacia atrás dentro del carro y abrió su sombrilla debajo, aprovechando el impulso de la criatura para lanzarlo por el otro lado y contra uno de sus compañeros de manada. Cuando otro saltó y clavó sus garras en la parte trasera del carro, Neo clavó su espada a través de sus fauces chasqueantes y le atravesó la cabeza. Derribó el cadáver de una patada al polvo. «Bien hecho, señora». Neo. Ozpin eliminó a algunos más con disparos certeros en la cabeza, pero luego tuvo que volver a concentrarse en el camino para tomar la siguiente curva. El carro derrapó en la curva, y a Román le preocupó que pudieran perder una rueda, pero el destartalado artefacto aguantó. «Deberíamos cortar el cebo de Grimm y huir mientras aún podamos. Eso no va a pasar. Podemos pelearnos entre nosotros o luchar contra estos lobos». Román lo maldijo apasionadamente. Pero incluso él comprendía que, en ese momento, su mejor opción era colaborar con Ozpin en lugar de oponerse a él. «Revisa el bolsillo izquierdo de mi abrigo». Ozpin metió la mano y sacó una pequeña caja de acero que contenía 3 cristales explosivos de polvo de fuego. Román había robado todas las reservas de polvo de Vale, y esos 3 cristales eran todo lo que tenía. Claro, había guardado un contenedor lleno para que él y Neo lo recogieran al salir de la ciudad después de robar una aeronave en la gran batalla. Pero ese había sido el plan A, y de acuerdo con su asombrosa habilidad para fastidiar a Román, en concreto, Caperucita Roja había considerado oportuno hacer arder su plan perfecto. «Este polvo es robado, ¿verdad?».
Preguntó Ozpin, mientras cargaba uno de los cristales en la recámara del bastón. Parece que ambos tendremos que ser un poco moralmente flexibles. Ozpin se giró y apuntó al centro del grupo. La explosión podría atraer a más Grimm. Nos dará tiempo. Ozpin disparó. El cristal se hizo añicos al impactar y estalló en una enorme bola de fuego, vaporizando al Grimm más cercano al centro y lanzando por los aires a los que estaban al límite del radio de explosión. Me está empezando a gustar este bastón tuyo. Los lobos supervivientes aminoraron la marcha, pero cada vez se oían más aullidos en el bosque que los rodeaba, y se hizo evidente que quienes los habían perseguido debían de ser solo un pequeño grupo de cazadores. Los rezagados esperaban al resto de la manada. Pero en ese instante, una inmensa sombra los cubrió, y un chillido espeluznante silenció a los lobos aullantes. Eso es un jodido nunca más. Ozpin extrajo otro cristal de polvo, pero se detuvo al cargarlo en la cámara. Una sombra mucho más pequeña se precipitó por el suelo, rodeando al gran Grimm en el aire antes de desaparecer en su sombra. Otro chillido atravesó el aire, y Ozpin alzó la vista justo a tiempo de ver la punta de una guadaña familiar atravesando una de las alas del nunca más. En un segundo, el ala fue cercenada, desintegrándose en una lluvia de cenizas. El pájaro gigante chilló mientras caía al suelo en espiral, hasta que la misma cuchilla que le había cercenado el ala le separó la cabeza del cuerpo. El cadáver decapitado del nunca más se estrelló contra los árboles, y Crow saltó de su lomo justo antes de que sus restos cayeran a cenizas tras él. Aterrizó agazapado en medio del camino, entre la carreta y la horda de lobos gruñendo. El tipo sí que sabe cómo hacer una entrada, debo admitirlo. ¡Fuera de aquí!, gritó Crow. Los alcanzo. Los Beowulfs redujeron la velocidad, observándolo con cautela mientras avanzaban a su alrededor. Uno se abalanzó sobre él de frente, y lo partió en dos. Los demás comenzaron a colaborar para flanquearlo, pero un amplio movimiento de su guadaña los hizo retroceder. Ozpin eliminó a algunos con disparos precisos mientras cargaban contra Crow, pero pronto estuvo fuera de alcance y se vio obligado a volver a concentrarse en el camino. Hizo crujir las riendas y huyeron, dejando a Crow en manos de los lobos. ¿Quién era ese?, preguntó el niño mayor, mirando por encima de la puerta trasera del carro. Un muy buen amigo mío, respondió Ozpin. Es curioso cómo estás dispuesto a dejar atrás a un amigo, pero no a un grupo de completos desconocidos. Crow es uno de los mejores graduados de Beacon en los últimos tiempos. Le di una buena lección, murmuró Ozpin. Se las arregla muy bien. A pesar de sus palabras, su conexión contradecía la inquietud de Ozpin. El camino estaba despejado, y por fin pudieron ver las murallas fortificadas y las torres de piedra de la ciudad en el valle. A la velocidad que llevaban, completaron el último tramo en cuestión de minutos, sin encontrarse con ningún otro Grimm por el camino. Se detuvieron frente a las puertas, y Ozpin desmontó y finalmente liberó al caballo de cualquier atadura que hubiera ejercido sobre él. La bestia se desplomó de agotamiento, muerta. ¡Oh, qué bien! Mataste al caballo. Después de todo el lío que Neo y yo tuvimos, no importa. Ozpin se agachó y puso una mano en el hocico del caballo. Nos llevó a donde necesitábamos ir. Parecía que él también estaba a punto de desplomarse de cansancio. Ahora que la adrenalina se le estaba acabando, Román por fin se dio cuenta de cuánto le había agotado a Ozpin ese uso prolongado de la magia, a ambos. Se sentía fatal. Los guardias apostados en la puerta se acercaron corriendo, diciendo algo sobre escoltar a la familia a los refugios temporales instalados dentro de los muros. Ayudaron a los niños a bajar del carro y luego tomaron la camilla del padre entre ellos. La madre, sin embargo, se demoró un momento. Siento mucho lo de tu caballo, dijo. Mi primo es comerciante de caballos aquí en el pueblo. Estoy segura de que puedo conseguirte otro para mañana. Sería muy amable de tu parte, dijo Ozpin. Si no es mucho pedir. Es lo menos que puedo hacer. Salvaste a mi familia. Esbozó una sonrisa frágil. ¿Cómo te llamo? Ozpin estaba técnicamente muerto, y Román Torchwick era un criminal buscado. Godwich. Román supuso que la decisión tenía sentido. Por lo que sabía de la jerarquía y el funcionamiento interno de la Academia Beacon, y se esforzaba por saber bastante, Ozpin y Linda Godwich estaban prácticamente casados en su trabajo. Gracias, señor Godwich, dijo, estrechándole la mano. Luego se giró para seguir a los guardias que escoltaban a su familia a través de las puertas. El chico mayor parloteaba con entusiasmo sobre su innegable deseo de convertirse en cazador después de eso.
Ozpin deambuló un poco por el sendero, siguiendo la curva del gran muro de piedra, mientras Neo desabrochaba la alforja del caballo muerto. Se recostó contra la piedra fría y alzó la vista al cielo. ¿Buscas a alguien? Se sobresaltó un poco y giró la cabeza para ver a Crow caminando hacia él por el sendero. El cazador tenía un aspecto algo descuidado, pero no parecía haber sufrido heridas graves. Ozpin le dedicó una sonrisa cansada. Esa manada de Beowulf no fue mucha molestia, supongo. Pero Crow también parecía exhausto. Sí que sabes cómo mantenerme ocupado, se quejó. Sé que te gustan los desafíos, dijo Ozpin. Crow se pasó una mano por el pelo y le devolvió la sonrisa a Ozpin. Me alegra verte de nuevo, Oz. Ozpin suspiró profundamente. Desafortunadamente, necesito descansar un rato. Por favor, pórtate bien. Se desplomó contra la dura piedra, y Román apenas tuvo fuerzas para ponerse de pie. Se sentía aún peor ahora que había recuperado el control de su cuerpo. Miró a Crow por debajo del ala de su sombrero. No sé tú, pero yo necesito un trago, joder. Crow parpadeó una vez, 2 veces, procesando. Sí, vale. Capítulo 8. Juegos de azar. Antes de involucrarse con Ozpin, Román solo sabía de Crow Branwen, que era un cazador muy hábil que trabajaba para Ozpin de forma no oficial, y que era un alcohólico sin remedio que se refugiaba en el Crow Bar siempre que estaba en la ciudad. Así que, naturalmente, Román dejó que Crow encontrara el bar en aquel lugar remoto. Ya no se sentía tan incómodo con él ahora que sabía lo bien que Ozpin lo tenía en sus manos. Parecía improbable que Crow ignorara la última petición de Ozpin de portarse bien a menos que lo provocaran, y Román, por su parte, no estaba en condiciones de iniciar una pelea con un cazador solo porque no le caía bien. Así que intercambiaron unas palabras cortantes, y Román lo dejó con la búsqueda. Mientras tanto, Román y Neo buscaban un cajero automático. El ilusorio lien de Neo parecía real, pero no podía engañar a un escáner magnético, por lo que no era confiable en los establecimientos del pueblo. Por suerte, las autoridades solo habían logrado rastrear y congelar 3 de las 12 cuentas bancarias de Román, y cada una tenía fondos suficientes para que él y Neo vivieran cómodamente el resto de sus vidas. Quien dijo que el crimen no paga, claramente no lo había hecho bien. Ozpin había permanecido visiblemente callado desde que cedió el control, lo que inquietó a Román más que su cuervo favorito. ¿Qué? ¿Nada de comentarios despectivos?, preguntó Román, con el saldo de su cuenta, escandalosamente alto, escrito claramente en la pantalla. Esto obviamente no es legal. Eso es agradable. Román no podía creer lo que oía. Estás completamente loco, ¿verdad? No importa. Vuelve a la cama, cariño. Recargó sus tarjetas hasta el límite y se alejó silbando. Neo sonrió ampliamente, feliz de ver a su hermano feliz de nuevo. Se sentía liberado, al menos por un rato. Iba a disfrutar al máximo de este respiro de su hablador acompañante. Su pergaminoso no con un mensaje de Crow. No había tardado mucho. Se dirigieron al lugar que Crow le había indicado, y Román robó una manzana de un carrito de frutas por el camino, solo porque podía. Nunca había probado nada más dulce. Román estaba secretamente complacido con el hallazgo de Crow. En la ciudad, Román tenía una reputación que mantener. Se esperaba que frecuentara sus propios locales más exclusivos, principalmente como muestra de confianza en sus negocios y para vigilar a quienes ponía a su cargo. Pero siempre había sentido debilidad por los antros más sórdidos de su juventud desperdiciada, donde aprendió a llevar un chanchullo. La taberna que Crow había encontrado parecía un punto de parada para todo tipo de viajeros que pasaban rumbo a lugares más interesantes. Mercenarios, cazadores, refugiados, pícaros, todos reunidos en una tenue tregua para satisfacer sus vicios mutuos. Crow estaba apoyado contra el costado del mugriento edificio, con un aspecto tan sospechoso como el de cualquiera de los demás personajes que entraban y salían, a pesar de su reputación como cazador. De hecho, si Román y Crow hubieran estado juntos en una rueda de reconocimiento, Román habría apostado a que Crow sería el primero en ser señalado como criminal. Román lo saludó con una sonrisa lobuna. Este lugar se ve horrible. Bueno, nuestras opciones son limitadas. Crow lo miró con recelo. ¿Qué te ha puesto de tan buen humor de repente? Hace 10 minutos parecías estar a punto de asesinar a alguien. ¿Es eso? ¿Asesinaste a alguien? No, pero tengo tiempo, eso no tiene gracia. Te estaré vigilando, Torchwick, así que no intentes nada gracioso. Lo mismo va para tu hermana. Neo le sacó la lengua y le hizo una franela.
Crow parecía disgustado con ambos. Para ser sincero, mi querido amigo emplumado, dijo Román, rodeándolo con el brazo y llevándolo adentro, mi plan consiste en beber hasta desmayarme en un feliz olvido. Tu novio me ha mantenido despierto toda la noche. Crow se detuvo en seco, con la traición en su rostro casi cómica. ¿Qué? Román rió entre dientes. Quizás no pudo resistirse a molestar un poco a Crow. Me refiero a las pesadillas, claro, dijo con inocencia. Cosas realmente desoladoras. Creo que le vendría bien ayuda profesional. Eso no es, Crow se zafó del brazo de Román. ¿Te habló de nosotros? Apenas tuvo que decir una palabra, respondió Román con desenfado. Se muere de pena. Es patético. Pero yo, dijo que sí, Crow negó con la cabeza, nervioso. Empujó a Román para pasar. No importa. Necesito esa bebida. Ocuparon 3 taburetes vacíos, y Román se sentó entre Crow y Neo. Le hizo señas al camarero. Bourbon para mí, con hielo, y vodka con tónica para la señora, dijo. El cantinero miró a Neo con escepticismo. ¿Tiene edad para beber? ¿En serio? ¿Vas a pedirle el DNI en un sitio como este? Preguntó Román. Pero Neo levantó la barbilla y le mostró su DNI al camarero para que lo examinara. Era falso, claro, pero no para comprar alcohol siendo menor de edad. Tenía 20 años, muy por encima de la edad legal para consumir alcohol. Lo siento, murmuró el camarero. Solo hago mi trabajo. Preparó las bebidas y las dejó en la barra. ¿Y para ti? Le preguntó a Crow. Whisky. Que sea doble. El camarero lo miró y cogió una botella del estante inferior. Dijo Román. El estante de arriba. Voy a abrir. Deslizó una tarjeta de 100 gravámenes por la barra. El camarero la aceptó con un gesto de la cabeza, siguiendo las instrucciones de Román. Crow lo miró atónito. ¿Me estás invitando a las bebidas? No bebo con alcohólicos baratos, dijo Román. Puede ser una vergüenza en tu tiempo libre. El camarero le puso el whisky a Crow delante, lo que acalló cualquier réplica que pudiera haberle dado. Observó la bebida con recelo, como si Román pudiera haberla envenenado sin tocarla. Pero su autocontrol se desmoronó enseguida y se bebió el whisky de un trago. Entonces gimió de una forma que hizo sonrojar incluso a Román. Joder, qué rico está. Dejó el vaso de golpe. Que siga viniendo, camarero. Por supuesto, dijo Román arrastrando las palabras. Él lo imitó y se bebió el bourbon. Crow tenía razón. No era precisamente una ocasión social digna de saborear. Cambiaré a lo que él está tomando, le dijo al camarero. Déjanos la botella. Neo lo miró de reojo mientras bebía su vodka con tónica, juzgándolo en silencio. Pero podía culparlo por querer distraerse un rato. Últimamente se había llenado muchísimo. Tengo buenas noticias sobre los esfuerzos de recuperación en Vale, pero supongo que no te interesará oírlas, murmuró Crow mientras bebía. En lo más mínimo, no lo entiendo, gruñó Crow. Ozpin es buena persona. Más que buena. ¿Cómo acabó contigo? Te diré lo que no entiendo, dijo Román con brusquedad. Actúas como si esto fuera un gran privilegio que no merezco. No lo es. Si acaso, lo siento como un castigo. Bueno, seguro que él piensa igual. La mirada de Crow se volvió distante mientras un pensamiento inquietante le fruncía el ceño. Quizá solo sea mala suerte, dijo en voz baja. Román tomó un trago de whisky y suspiró a pesar del ardor. Sí, puede ser. Bebieron en silencio un rato, cada uno ahogando penas distintas. El ánimo de Román había decaído un poco, pero el subidón del alcohol empezaba a parecerle un buen sustituto. Al menos, hasta que un borracho idiota tropezó con él, haciendo que se le cayera el vaso, haciéndolo añicos en el suelo. Apretó la mandíbula al ver cómo el caro whisky se derramaba sobre el sucio suelo de madera. Crow simplemente sonrió con sorna por encima del borde de su vaso al presenciar la desgracia de Román. Oh, lo siento, tío, dijo una voz áspera a sus espaldas. Román se giró, dispuesto a darle una buena reprimenda al muy idiota, o incluso a darle un buen palo, pero en cuanto lo miró a los ojos, el muy idiota se inclinó hacia su espacio personal y lo miró con los ojos entrecerrados, ladeando la cabeza. Me pareces familiar, dijo arrastrando las palabras, con el aliento apestando a alcohol. ¿De dónde te conozco? Román no había pensado que nadie lo reconocería tan alejado de la civilización, pero su foto policial había aparecido en todos los principales canales de noticias de Vale no hacía mucho. En cualquier caso, no necesitaba atención. Le echó un vistazo rápido al otro hombre para confirmar que nunca se habían conocido.
Botas y guantes de cuero desgastados, una daga mal disimulada en la cadera, una chaqueta de cuero que era claramente más elegante de lo que podía permitirse y una barba corta que le salpicaba la barbilla y que probablemente pensó que le daba un aspecto rudo. Román lo catalogó como un vulgar asesino o un salteador de camino solitario. En cualquier caso, un criminal de clase inferior al que jamás se habría relacionado. No lo creo, dijo Román. A menos que fuera una frase para ligar, en cuyo caso, te sugiero que la pruebes con alguien tan borracho como tú. Crow resopló en su bebida. Pero el otro hombre simplemente parecía confundido, probablemente porque el alcohol le había quitado la capacidad de procesar oraciones complejas. Seguro que te he visto la cara antes. La mano de Neo se movió disimuladamente hacia su sombrilla, apoyada contra la barra, y Román flexionó la muñeca, sintiendo el mecanismo de resorte de la daga oculta en su manga. Una ranura especial en su guante le permitiría tener la hoja a mano en un abrir y cerrar de ojos. Crow finalmente pareció comprender la gravedad de la situación y se volvió hacia el tipo con una mirada dura. Escucha, amigo, dice que no te conoce. Déjalo pasar. Tranquilo, Crow, dijo Román. Pensándolo bien, creo que ya nos hemos visto en algún sitio. ¿Qué te parece si vamos a un sitio más tranquilo a charlar? Le preguntó al hombre con una sonrisa amable. Tengo tiempo. La mirada de Crow le lanzó una advertencia a Román. Así que no vio cómo el hombre lo miraba con creciente comprensión. Crow Branwen. Debe ser, tiene sus ojos, murmuró para sí mismo. Era el turno de Román de actuar como un espectador desconcertado mientras Crow se movía incómodo bajo su escrutinio. ¿Te conozco?, preguntó Crow. No, no lo harías. Dejaste la tribu antes de mi tiempo. Crow se tensó visiblemente. Bueno, este era un desarrollo interesante. Román se había preguntado si Crow Branwen tenía alguna conexión con la tribu Branwen, pero como miembro de confianza del círculo íntimo de Ozpin, no lo creía muy probable. Parecía que simplemente se había equivocado. Dijo que el director de esa academia de lujo te sedujo para convertirte en un cazador de verdad, con aires de superioridad, y ahora te crees mejor que el resto de nosotros. Crow entrecerró los ojos. No me aprovecho de gente inocente. Eso me hace mejor que tú. El bandido Branwen hizo un gesto expansivo a su alrededor. Hemos terminado en el mismo maldito lugar. Solo que vengo de un buen golpe, este pequeño pueblo al oeste, con las defensas derrumbadas como un castillo de arena. Crow se puso de pie y se giró para encararlo de frente. ¿Esa era la tribu? Sí, y tenemos el botín para demostrarlo, presumió el hombre, ajeno a la furia latente de Crow. ¿Qué tienes? Crow le dio un golpe en la cara al hombre, con tanta fuerza que lo hizo estrellarse contra el pilar de madera que tenía detrás. Algo se quebró, madera o hueso, era difícil saberlo. Se deslizó al suelo y no volvió a levantarse. Que alguien saque la basura, dijo Crow al pequeño grupo de curiosos boquiabiertos. Luego volvió a su bebida como si no hubiera habido interrupción. Román silbó levemente. Buen gancho de derecha. Se recostó contra la barra, mirando a Crow con otros ojos. Así que el alumno estrella de Ozpin solía llevar una vida delictiva. ¿Crees que tiene un tipo? Antes, gruñó Crow. Él es la razón por la que cambié mi vida. Me abrió los ojos a toda la mierda que pasa en este mundo, y fue la primera persona que creyó que podía hacer algo para mejorarlo en lugar de empeorarlo. Así que di todos los comentarios sarcásticos sobre mi pasado que quieras, porque ya no soy esa persona. Vaya, no quise tocar la fibra sensible. El camarero había dejado disimuladamente una copa nueva en la barra frente a Román, y este se sirvió una generosa cantidad. Así que debes ser el hermano de Raven. ¿Conoces a Raven?, preguntó Crow con cautela. Hemos tenido tratos en alguna ocasión. Es una señora muy amable. Crow soltó una carcajada áspera. Sí, es una belleza. Román no podía imaginarse abandonar a Neo como Crow había hecho con Raven, pero claro, sabiendo lo que sabía de Raven, entendía por qué Crow y su hermana no eran muy buenos amigos. No eran precisamente del mismo plumaje, por así decirlo. La idea le divertía. Entonces, ¿puede Raven convertirse en cuervo? Román no había hablado en serio, así que el simple asentimiento de Crow fue una sorpresa. Crow buscó algo en el rostro de Román, pero Román no podía comprender qué podría ser ni si lo encontró o no. Supongo que recordarás todo esto con el tiempo, dijo. Todo lo que Oz sabe. Román removió el whisky en su vaso. Eso me han dicho. Entonces probablemente no esté de más contarte algunas cosas antes. Bajó la voz para que no se oyera.
Oz nos reclutó a Raven y a mí cuando éramos estudiantes en Beacon. Estábamos allí para aprender a matar cazadores, para defender a la tribu, y él nos vio con claridad. Pero también vio en nosotros un potencial que nosotros no veíamos. Hizo su oferta y nosotros elegimos. Pero eso es algo que Raven parece haber olvidado. Cree que él fue quien nos jugó desde el principio. Así que le dio la espalda y regresó a la tribu. Pero yo sabía que estábamos haciendo algo importante, así que me quedé a su lado. Y sigo aquí. Extendió los brazos, un gesto cargado de desesperación. Como si solo pudiera esperar haber estado a la altura de las grandes expectativas de Ozpin. Así que Ozpin romperá las reglas cuando le convenga, reflexionó Roman. Él hace lo que hay que hacer. A menudo, eso significa hacer lo que otros no pueden o no quieren hacer. Roman puso los ojos en blanco. Siempre sabe lo que hace, ¿verdad? Él es el único que conoce la magnitud de este conflicto y todo lo que está en juego. Es más grande que tú o que yo, que la política, las guerras y los reinos. Parece que podría querer compartir información. Ya que, ya sabes, el destino de la humanidad está en juego. Saberlo solo causaría pánico, dijo Crow. Como la porquería que armó la transmisión de Cinder, pero 100 veces peor. Lo que le facilitaría mucho las cosas. En cada vida, nos revela el secreto a algunos, y hacemos todo lo posible por oponernos a ella hasta que encontramos la manera de derrotarla para siempre. Roman levantó su copa en un brindis fingido. ¡Qué inspirador! No tienes ni idea de lo que hacemos. Te cambiaste de bando hace apenas un par de días. Solo he estado de mi lado. Crow rió con amargura. Yo solía pensar igual. Pero tras la cortina, solo están su bando y el suyo, y Remnant es su tablero de ajedrez. Una vez que te das cuenta de eso, la decisión es fácil. Moriría por Ozpin y por lo que él lucha. Los dioses saben que ha muerto por nosotros más veces de las que probablemente pueda contar, solo para poder seguir luchando. Roman no creía en absolutos. Siempre había una zona gris entre el blanco y el negro, y ahí era donde él prosperaba. Aún así, Salem lo había usado para impulsar su estrategia, y ahora parecía no tener más remedio que servir de instrumento a Ozpin para impulsar la suya. La idea lo inquietó profundamente. Así que la apartó de su mente. ¿Sabes? Tienes razón. Para alguien que comparte una relación tan cercana con nuestro conocido mutuo, sabía sorprendentemente poco de ti. Vigilaba a todas las personas importantes que entraban y salían de Beacon, y tú casi nunca estabas allí. Te tenía catalogado como un actor secundario en todo esto. Dudo que pasaras mucho tiempo observando aves. Roman asintió, reconociendo la razón de Crow. Crow volvió a mirarlo a los ojos, y Roman creyó entender por qué esta vez. Buscaba una señal de que alguien más lo miraba. Pero yo, no estaba allí tan a menudo como quería. Estoy, mejor, a distancia. Dio otro trago de whisky, terminando su segunda copa. Ahora suenas tan críptico como él. Crow resopló casi riendo. Así que hay cosas que Oz no te ha contado sobre mí. Suspiró, mirando su vaso vacío. Deberías saberlo, para que puedas tener cuidado. Tu mala suerte, encontrarte con la única persona que te reconocería en este pueblo perdido. ¿No fue tu mala suerte? Mi semblante, no es algo que pueda controlar. Traigo desgracias donde quiera que voy, a todos los que me rodean. Amigos y enemigos por igual. Vaya, dijo Roman, pensativo. Supongo que prefiero no tener semblante a tener uno tan malo como ese. Vaya, gracias. Crow se sirvió un tercer vaso. Roman se encogió de hombros. No te acerques a mí cuando estoy jugando, y me encargo del resto. Entonces se le ocurrió una idea, y estaba bastante seguro de que no era solo el alcohol. Pensándolo bien, en los juegos de azar, la suerte tiene que ser un arma de doble filo. La desgracia de un jugador es la fortuna de otro, en ambos sentidos. Apuesto a que hay algunos resultados que puedes controlar. ¿Te gustaría hacer un pequeño experimento conmigo? Crow lo miró con recelo. ¿Qué tienes en mente? Solo tienes que quedarte ahí parado y verte bien, le había dicho Roman al cazador, dándole una palmadita en la mejilla. La taberna estaba llena de presas fáciles. Borrachos lamentables con mala suerte, delincuentes de poca monta que buscaban duplicar la cuenta del día, jóvenes estafadores demasiado entusiastas convencidos de que no podían perder, y jugadores más experimentados que habían aprendido a aceptar perder como parte del juego. Si esto funcionaba, sería como robarles caramelos a los bebés. Roman había aprendido a contar cartas a los 13 años.
Aprender a pelear y robar los había mantenido a él y a Neo a salvo y alimentados, pero más que cualquier otra habilidad, aprender a manejar una mesa de juego los había sacado a él y a Neo de las calles. Hoy en día, para Neo era un truco sencillo hacer trampa en cualquier juego usando su semblanza, y Román simplemente jugaba por placer, no por necesidad. Pero aún le emocionaba idear nuevas formas de estafar a los incautos y robarles el dinero que tanto les había costado ganar. Encontró una mesa libre al fondo, se subió de un salto y anunció a gritos que iba a empezar una partida de póker y que apostaría la primera mano de quien quisiera jugar. Ya estaba bastante borracho, pero contaba cartas por la noche como otros cuentan ovejas. No necesitaba estar sobrio para ganar. Sin embargo, arrastraba las palabras un poco más de lo habitual. Nunca estaba de más dejar que los ingenuos con los que jugabas pensaran que te estaban jugando a ti. Los descartes salieron corriendo de la nada y se agolparon, compitiendo por un lugar en la mesa. Román limitó la partida a 10 jugadores, incluyéndose a sí mismo, pero animó a los demás a quedarse. Siempre podrían comprar su entrada más tarde. Se sentó a la cabecera de la mesa, sacó su baraja y empezó a barajar. Mientras tanto, Crow estaba frente a él, entre los demás espectadores, observando con cierto interés mientras bebía el whisky que le quedaba directamente de la botella. Neo estaba junto al cazador, observándolo tanto como la partida, curioso por ver cómo se desarrollaban las cosas. Aún así, Román tuvo la impresión de que le seguía la corriente, desconcertado por su entusiasmo por este nuevo plan cuando ambos tenían mucho entre ambos. Pero si este funcionaba como predijo, lo mejor sería que no sería trampa en absoluto. Confiaría en la suerte de las cartas como cualquiera. Se obligó a no contar mientras repartía las manos iniciales. Esto no funcionaría si intentaba manipular el sistema. De hecho, sospechaba que la semblanza de Crow frustraría los intentos de trampa de los demás jugadores, de una forma u otra. Román jugó sus cartas con prudencia, confiando en su teoría de que mientras Crow estuviera al otro lado de la mesa, la suerte estaría de su lado. Y, efectivamente, aunque no terminó con una mano estelar, las dos parejas que dejó al final de la ronda final fueron suficientes para llevarse el bote. Mala suerte, chicos, dijo Román, recogiendo la pila de Len. ¿Quién se apunta a otra ronda? Eso captó la atención de Crow, quien observó, absorto, cómo los jugadores sentados más cerca se retiraban o intentaban farolear con manos terribles, mientras Román continuaba su racha ganadora. Para no levantar sospechas, Román se retiraba cuando el bote era bajo y solo jugaba cuando valía la pena aceptar las ganancias. Siempre funcionaba. Después de que Román hiciera una escalera de color y se llevara su cuarto bote, Crow le dio un codazo a Neo en el costado y le susurró algo, con los ojos muy abiertos y brillantes. Ella puso los ojos en blanco, pero aún así sonrió, disfrutando viendo a su hermano jugar en la mesa como solía hacerlo de pequeños. Mantener el juego bajo control también implicaba lidiar adecuadamente con los jugadores que se pasaban de la raya. Como el joven que intentaba hacer trampa con un montón de cartas altas bajo la manga. Desafortunadamente, falló el cambio, y el as que intentaba cambiar cayó sobre la mesa, boca arriba, a la vista de todos. Román golpeó la carta con el mango de su bastón, casi haciendo que el chico saltara de la silla. Reduce tus pérdidas y márchate, dijo. En esta mesa, o juegas limpio o no juegas. Mentira. Espetó el chico, aunque le temblaba la voz. Tú eres el que hace trampa. Seguro que tienes un montón de ases bajo la manga. Román se puso de pie, inclinándose sobre la mesa para responder. Lo único que tengo bajo la manga es una espada, pero con gusto te dejaré inspeccionarla más de cerca. Crow se removió nervioso, quizá considerando intervenir si la situación se agravaba. Pero el chico palideció y se apartó de la mesa, murmurando que la partida estaba amañada mientras se retiraba apresuradamente. Otra persona ocupó su silla en cuanto se fue, ansiosa por probar suerte. Pero Román sabía leer la situación, y una vez hecha una acusación, sería mucho más difícil desviar las sospechas de los demás jugadores. Sabía que debía retirarse mientras iba ganando. Jugó algunas manos más, se retiró con 2 cartas y ganó el bote final con un póker. Luego se retiró con elegancia, recogiendo sus cartas y sus ganancias, y despidiéndose de los jugadores. Al abandonar la mesa, otro hombre tomó asiento, ofreciendo su propia baraja para continuar la partida, ajeno a que jugarían un juego completamente diferente una vez que Román y Crow se marcharan. Neo se unió a él en la entrada, abriendo la alforja para que depositara sus ganancias. Crow la siguió, con aspecto algo aturdido. No puedo creer que eso haya funcionado, dijo arrastrando las palabras.
De verdad hice algo bueno con mi semblanza. Bueno, no bueno, pero, hice algo. Eso ayudó a alguien. Algo que quería hacer. Román le dio una palmada en el hombro. Lo hiciste bien. Crow le dedicó una sonrisa tonta, que a Román no le habría parecido tan encantadora si no hubiera estado tan borracho. Si alguna vez quieres volver a hacer eso, avísame. Metió una tarjeta de 500 gravámenes en el bolsillo de Crow, su parte de las ganancias. Aunque no había hecho nada del trabajo, Román se sentía generoso. Crow lo miró fijamente un momento, mientras los engranajes rechinaban lentamente en su mente. Luego, le dio un golpecito a Román en la cabeza con 2 dedos. ¿Está Oz ahí? Quiero decirle que lo hice bien. Para allá. Román le apartó la mano de un manotazo. Estabas bromeando y ahora estás siendo pesado. Tu cara es molesta, se quejó Crow malhumorado. Neo condujo a los 2 borrachos hasta la posada de enfrente, donde Román intentó comprar una habitación para pasar la noche con su dinero bien ganado. La posadera lo miró como si fuera un idiota, lo cual le molestó, hasta que dijo lentamente: para asegurarnos de que nos entendemos, quieren una habitación para 4. ¿Se les unirá una 4ª persona? Mierda, dijo Román riendo. Ojalá que no. Entonces haré 2 camas y un sofá cama, dijo con tono autoritario. Luego, en voz baja, añadió: aunque no es tentador cobrarles de más a los borrachos que no saben contar. Neo asintió, apartando a su hermano de un codazo y contando el dinero para pagar la habitación. Aceptó la llave y luego rodeó a Román con el brazo para ayudarlo a subir las escaleras, dejando a Crow tambaleándose detrás de ellos. En cuanto llegaron a su habitación, Crow se desplomó de bruces en una de las camas y empezó a roncar suavemente. Román tiró su sombrero sobre la cómoda. Luego miró entre la cama restante y el sofá cama, y entre la pequeña figura de Neo y su propio 1,80 y pico. Neo resopló, molesto, y lo empujó sobre la cama. Se quedó dormido casi antes de que su cabeza tocara la almohada. No soñó en absoluto. Capítulo 9. Caminos separados. Mientras Román dormía felizmente libre de horribles pesadillas, despertó con lo que estaba seguro era la peor resaca de su vida. Gimió y hundió la cabeza bajo la almohada mientras la luz matutina que se filtraba por las cortinas intentaba colarse entre sus párpados. Podía apagar la luz, pero no había esperanza de acallar el dolor de su palpitante dolor de cabeza. Te odio, murmuró Román contra la almohada. Tanto. ¿Qué pasó? Murmuró Ozpin, aturdido. ¿Nos atacaron? Fui a beber con Crow. Debería haberlo pensado mejor antes de medirse con un alcohólico deprimido con el estómago de un carroñero. Oh, dioses, todo lo que quería era dormir bien por la noche. SHHH. Cállate. A Román le molestó que lo mandaran callar como a un niño revoltoso, pero Ozpin tenía razón. Los ruidos fuertes definitivamente no eran buenos. ¿Dónde está Crow? Me gustaría hablar con él. Román se arriesgó a levantar una esquina de la almohada y entreabrir un ojo, solo para descubrir que la cama de enfrente estaba vacía. ¿Es de los que se escaquean a la mañana siguiente? Quizás no tenía nada que contar. Ah, ahí está. Román abrió mucho los ojos. Había un cuervo anidando en su sombrero. Olvidados los dolores, se levantó de la cama y cruzó la habitación en 3 zancadas. Cogió el sombrero de la cómoda y lo volcó. El pájaro graznó de sorpresa al caer, y Crow se estrelló contra el suelo descoordinadamente. Estoy despierto. Así que ayúdame, Crow, si te cagas en mi sombrero te asaré como a un pollo y te comeré en el desayuno. Crow hizo una mueca. No tan fuerte. ¿Por qué no puedes ser tan callado como tu hermana? Neo estaba sentado en la cama, observándolos a ambos con una inescrutabilidad silenciosa. Da miedo, pero es silencioso. Román inspeccionó su sombrero, pero lo único que Crow había dejado atrás era una larga pluma negra. Era una pluma bastante bonita, de hecho. De todas formas, había pensado en volver a ponerle la pluma gris al sombrero. Se le había quemado en su último encuentro con Caperucita Roja. Así que la sacó y metió la pluma de cuervo en su lugar, luego se puso el sombrero y se giró para mirarse en el espejo. El efecto general era más sutil, más elegante, un poco más siniestro. No está mal, murmuró. Crow se incorporó con dificultad, mirando a Román con ojos legañosos. ¿Usas mi pluma como accesorio de moda? Me queda mejor. Torchuik, puaj, bien. Oz quiere hablar contigo. Román dio un paso atrás mentalmente, cediendo el control. Era mejor que hacer de mensajero entre los dos. Y estaba más que dispuesto a dejar que Ozpin asumiera las consecuencias de su noche irresponsable. Ozpin siseó, agarrándose la cabeza. Dios mío. ¿Cuánto bebió?
Crow hizo una mueca de compasión. Casi tanto como yo, creo. Ozpin extendió una mano para ayudarlo a levantarse del suelo. La miró fijamente un momento antes de aceptar la ayuda y dejar que Ozpin lo ayudara a ponerse de pie. «Me están dando un latigazo», murmuró. «Lo oyeron amenazar con comerme, ¿verdad?» Ozpin le dedicó a Crow una sonrisa amable. «Creo que ladra más que muerde». «Oh, muerdo, ¿se llevaron bien solos?», continuó Ozpin, interrumpiendo a Roman. «Creo que sí», dijo Crow, rascándose la cabeza. «Ah. Ha descubierto una forma de usar mi semblanza para influir en ciertos resultados, en lugar de solo causar caos. En realidad, sí, verás, en los juegos de azar donde la suerte es el factor determinante, como las cartas, puedo controlar la suerte en la mesa. Básicamente, puedo elegir al ganador simplemente haciendo que todos los demás pierdan. Genial, ¿verdad? Crow. No estoy seguro de si hay formas de adaptar el principio al combate, pero simplemente tener algo de control en algunas situaciones es, Crow. Sí, Oz. Ozpin se pellizcó el puente de la nariz. Debo entender, dijo lentamente, que usaste tu semblanza para ayudar a Torchwick a hacer trampa en las cartas. Sí, Crow se encogió. Eso no estuvo bien, ¿verdad? Ozpin suspiró. La verdad es que me lo esperaba peor. Y es un descubrimiento interesante. Solo recuerda tener cuidado con él. Hago todo lo que puedo con él, pero no es nuestro amigo. No lo olvidaré, dijo Crow. ¿Estás bien? Estuviste inconsciente mucho tiempo ayer. Aparte de la resaca, ya estoy bien. Usar la magia me resulta especialmente agotador tan pronto después de reencarnar, y dominar la voluntad de otra criatura requiere mucha energía mágica. Simplemente me excedí. Disculpa si te alarmé. Crow se cruzó de brazos, mirando a Ozpin con cansancio. Estaba más molesto que alarmado. Salí disparado como un murciélago para llegar hasta ti desde tan lejos, y luego me dejaste con los hermanos de la mafia. Un lento shing metálico resonó desde el otro lado de la habitación, y ambos hombres se giraron para ver que Neo estaba ahora sentada en el brazo del sofá, afilando su espada. Ella lo saludó alegremente con la mano y continuó con su trabajo. Shin. 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 Crow le hizo un gesto silencioso para ilustrar su punto. Y Ozpin se sintió debidamente culpable. Intentaré no volver a hacerlo. ¿Tienes noticias de Beacon? Roman perdió el interés rápidamente cuando Crow informó sobre la organización de los cazadores en equipos de búsqueda y rescate, el desarrollo de planes para destruir los restos del Wyvern, y la salud y el paradero de varios estudiantes, incluyendo como la mitad del equipo rubí aparentemente se había dispersado. Ayer oí que lo reclutaste siendo estudiante, reflexionó Roman mientras Crow seguía parloteando. De hecho, seducir era una palabra que se usaba mucho. Ozpin se aclaró la garganta y preguntó por la salud de Caperucita. Está mejor, dijo Crow. Ha empezado a hablar dormida como a veces. Creo que despertará pronto. Me pregunto cuántas reglas rompiste por él. Le dije a Tai que me enviara un mensaje en cuanto lo hiciera. Y bien. El joven señor Branwen estaba interesado en ser profesor. Ozpin tosió fuerte. ¿Seguro que estás bien, Oz? Preguntó Crow. Pareces un poco sonrojado. Estoy bien, respondió Ozpin. Torchwick solo está dando la lata. ¿Qué está diciendo? Nada de importancia, Crow suspiró, pasándose una mano por el pelo. Bueno, debería volver. No puedo dejar que Tai se lleve todo el crédito cuando despierte. Dios no lo quiera, dijo Ozpin con una sonrisa. Crow se acercó y abrió la ventana, luego miró a Ozpin como si le doliera más cada vez que tenía que irse. Nos vemos pronto. Salió volando sin esperar respuesta. Ozpin observó por la ventana cómo la silueta de Crow se reducía a un punto negro contra el cielo azul. Aunque no me inclino a dignificar tu indiscreción indiscreta con una respuesta, murmuró en voz baja, nuestra relación era estrictamente platónica mientras él era mi alumno. Vaya, dijo Roman. Creo que yo también sé cuando mientes. Ozpin se aferró con fuerza al alféizar de la ventana, y Roman sintió que su enfado se convertía en ira. Pero Neo, con un excelente sentido del tiempo, eligió ese momento para aparecer a su lado con un vaso de agua helada. Oh. Gracias, dijo Ozpin, extendiendo la mano hacia el vaso. Pero Neo lo retiró, negando con la cabeza. No es para mí, interpretó. Ella asintió. Muy bien, suspiró. Aunque no puedo comprender cómo lo aguantas constantemente. Le cedió el control a Roman sin decir nada más. Roman se apoyó en el alféizar de la ventana, aún algo inestable. Aceptó el vaso de agua y se lo bebió de un trago. Gracias, lo necesitaba.
Neo le dio una palmadita en la espalda como si fuera el hermano menor que necesitaba cuidados. Soltó un suspiro que le hizo ondear el flequillo. Veamos qué tiene este pueblito para ir de compras. Compraron las provisiones necesarias para el largo viaje que les aguardaba. Román encontró a un contrabandista al que le compró unos excelentes puros Baco S, y Neo se dirigió directamente a la pequeña heladería del pueblo. Señaló el sabor a fresa, así que Román le pidió un cono. Cuando estaba a punto de pagar, Ozpin comentó con indiferencia: el chocolate tiene buena pinta. Román puso los ojos en blanco. Y una bola de chocolate. El hombre detrás del mostrador le entregó los 2 conos de helado, y él le dio el suyo a Neo y se quedó con el otro. Que no me salgan caries por tu gusto por lo dulce, murmuró mientras se alejaban. Ozpin tarareó satisfecho. No he tenido caries en un siglo. Pasearon por la calle principal, saboreando sus helados y disfrutando de lo que sería su último atisbo de vida en un asentamiento de tamaño considerable durante mucho tiempo. ¿Necesitamos algo más?, preguntó Román. Creo que vi una tienda de polvo al entrar. Román sonrió. Ahora sí que hablamos. Se dirigieron a la tienda de polvo cerca de la puerta del pueblo. Era un establecimiento pequeño y con poco surtido, pero no necesitaban nada sofisticado. Román se acercó al tendero y le pidió que le mostrara su provisión de cristales de polvo de fuego. Era un hombre pequeño, de mediana edad, con gafas tan gruesas como botellas de cerveza. Por supuesto, señor, dijo, arrastrando los pies hasta el otro extremo del mostrador para rebuscar en los cajones debajo de la vitrina. Román se apoyó despreocupadamente en el mostrador, guardando un par de cristales de polvo de rayo del expositor junto a la caja registradora. Espero que tengas intención de pagar por esto. Se llama descuento de 5 dedos, murmuró Román. ¿Pagarlos o devolverlos? Bien, sí, señor Román, guardando los cristales en su expositor antes de que Ozpin pudiera obligarlo. No los necesitaba, ni siquiera estaba seguro de cómo los usaría. Simplemente le habían llamado la atención. Pero espero que sepas lo mal que se sentirá salir de aquí con todo lo que dice el recibo. Mi corazón sangra por ti. El dependiente regresó con una bandeja de cristales rojos, que Román examinó para comprobar su pureza y color. Escogió 10 de la más alta calidad y le pidió que los guardara en una caja. ¿Ves algo que te guste?, le preguntó a Neo. Ella se saltó el paso, llevando unas bolsitas de polvos para mezclar en sus ilusiones. Román los añadió a su compra y pagó el total, intentando no darle demasiadas vueltas. Al salir de la tienda y acercarse a la puerta del pueblo, uno de los guardias les hizo señas para que se acercaran, y Román se sintió irracionalmente nervioso, pues por una vez no había robado nada. Señor Goldwich, dijo el guardia, hay un caballo para usted, justo afuera de la puerta. Señaló hacia un robusto semental negro atado a un poste, que escarbaba la tierra al pie del muro. Román se inclinó el sombrero en señal de agradecimiento y se acercó a la bestia con cautela. Creo que te llamaré Cuervo, le dijo al caballo. Piénsalo otra vez. Cuervo, con C como se escribe. Aún no es una buena idea. Es un caballo negro, Oz. Pensé que todos apoyaban los esquemas de nombres basados en colores. Y si resulta que te recuerda a Crow y Tack, entonces quizás estés menos inclinado a arruinarlo como hiciste con el anterior. Ozpin suspiró con angustia. Si Crow se entera, nos lanzará algo, y podría ser su arma. Tendrá que estar lo suficientemente sobrio para apuntar con precisión. Me arriesgaré. ¿Lo hago?, preguntó Ozpin, preparándose para tomar el control. Pero Román negó con la cabeza. Creo que ya le he cogido el truco. Soltó las riendas del poste y las mantuvo agarradas mientras subía al estribo y pasaba la pierna contraria por encima del lomo del caballo. Neo saltó para aterrizar suavemente detrás de él. Con una patada a los costados del caballo y un ligero movimiento de riendas, lo puso al galope camino abajo, dejando atrás rápidamente el pequeño pueblo. Se sentía mucho más cómodo en la silla ahora, como si llevara años cabalgando. La memoria muscular era lo primero, había dicho Ozpin. Solo después de haber recorrido varios kilómetros, Neo le dio una palmadita a Román en el hombro y le dejó caer 2 cristales de polvo de relámpago en el bolsillo del pecho. Román soltó una carcajada de sorpresa. Bien hecho, chico. Ni siquiera te vi empollarlos. Oh, por el amor de Dios. Capítulo 10. Rivalidad entre hermanos. Pararon a almorzar en un amplio claro con hierba. Y tras un pintoresco picnic, Ozpin dijo que era hora de comenzar su entrenamiento en serio. A pesar de la irritación de Román al saber qué iba a hacer y cuándo, sentía curiosidad por ver qué le enseñaría el famoso director de la Academia Huntsman.
Sabía que tendría que aprender rápido si esperaba salir con vida de la guerra de Ozpin. Primero lo primero. Necesitarás trabajar en mantener un aura defensiva. Necesitaré la ayuda de la señora Neo para esta lección. Creo que quiere que peleemos, le dijo Román a su hermana, caminando hacia el centro del claro. Neo agarró su sombrilla y trotó tras él con paso ágil. Entrenaban a menudo, y Neo podía noquearlo 9 veces de cada 10. Ella era la mejor luchadora, de eso no se hacía ilusiones. Pero si el propósito de este ejercicio era ver que también aguantaba una paliza, entonces era una combinación perfecta. Siguiendo las instrucciones de Ozpin, hermano y hermana adoptaron posturas de combate a unos 6 metros de distancia, Román con su bastón, Neo con su sombrilla. Podría ser útil pensar que tu aura se comporta como el agua, dijo Ozpin con serenidad. Puedes extraerla de lo profundo como si fuera agua de un pozo, pero su tendencia natural es volver a hundirse, como la lluvia se filtra en la tierra. Debes extraerla lo suficiente para protegerte y mantenerla lista, justo debajo de la superficie. Si lo haces con éxito, tu aura te protegerá mejor que cualquier armadura. Pero no debes permitir que las distracciones interrumpan tu concentración. No importa lo que te lance, tendrás que mantenerte concentrado en mantener tu aura activa. Román sintió que la energía en su interior se agitaba y respondía a su invocación, aunque al principio con cierta lentitud. Pero pronto, empezó a hormiguearle bajo la piel, a crujir tras los dientes, tiñendo su visión del naranja rojizo de una llama moribunda. No demasiado, o agotarás tus reservas antes de que termine la lucha. Román exhaló y dejó que la energía se disipara, hasta que la sintió principalmente como calor en la sangre. Muy bien. Cuando estés listo. Román miró a Neo a los ojos y asintió levemente. En un instante, ella acortó la distancia entre ellos y bajó su sombrilla con más fuerza de la que nadie sospecharía que una chica de su tamaño pudiera generar. Román levantó su bastón justo a tiempo para bloquear su golpe descendente, pero ella aprovechó el punto de contacto y su propio impulso para saltar por encima de sus hombros. Él contraatacó, golpeándola en el estómago y lanzándola por los aires, pero ella abrió su sombrilla y aterrizó suavemente sobre sus pies. Apenas tuvo tiempo de girar su bastón para desviar su siguiente ataque. Era más rápida que él, pero la conocía lo suficiente como para anticipar lo que haría a continuación. Era la única manera de seguirle el ritmo. Logró engancharle el tobillo con el mango de su bastón mientras ella intentaba retroceder, pero era casi imposible desequilibrarla. Cuando la tiró hacia atrás, dio una voltereta completa en el aire y aterrizó de nuevo sobre sus pies, fuera del alcance de cualquier contraataque. Bueno, de casi cualquier contraataque. Román giró su bastón y le disparó por la espalda. Por supuesto, ella también podía anticipar sus movimientos. El humo salía de su sombrilla abierta, tras la cual estaba completamente ilesa. Le lanzó una mirada asesina al cerrarla de golpe. Él rió nervioso. Te quiero, hermanita. Ella se abalanzó sobre él de frente, y él disparó de nuevo, rompiendo la ilusión. Giró sobre sus talones justo antes de tiempo, con el bastón chocando contra la sombrilla al bloquear el ataque de Neo por detrás. Tiene que golpearte en algún momento, le recordó Ozpin. Oh, sí que lo hará, dijo Román. Solo estamos calentando. Se lanzaron a un intercambio de golpes a toda velocidad, cada uno parando y contrarrestando los ataques del otro casi como dos esgrimistas en una pelea de espadas. Neo bailaba en círculos a su alrededor, pero él impedía que se acercara demasiado. Sin embargo, con sus acrobacias y su semblanza, era difícil seguirle la pista. Destruía ilusión tras ilusión que ella creaba para distraerlo, manteniéndolo en vilo sobre de dónde vendría el siguiente ataque. Al cabo de un rato, dejó de malgastar esfuerzos en destruir las ilusiones, usándolas como indicadores de dónde no estaba. Ese fue su primer y último error. Media docena de Neos lo rodeaban, y cuando le dio la espalda a uno, el verdadero Neo que lo observaba desde atrás lo destrozó con una potente patada, lanzando a Román hacia el suelo. Lo había pillado por sorpresa, pero la mirada crítica de Ozpin le había servido como recordatorio constante para concentrarse en la lección, no fuera a ser reprendido después. Su aura crepitó a su alrededor, absorbiendo el daño, pero apenas el dolor. Se giró sobre su espalda y encontró la punta del parasol de Neo justo debajo de su barbilla. Él se metió las manos tras la cabeza, repanchingándose en la hierba. Ganaste. Ella le dedicó una gran sonrisa, aunque era un poco ambiguo si se alegraba por él porque había usado su aura con éxito, o si estaba emocionada al darse cuenta de que ahora podía golpearlo más fuerte antes de romperle algo. Giró la sombrilla y le ofreció el asa para ayudarlo a ponerse de pie.
Así que, naturalmente, él abrió la sombrilla en su cara y la rodeó con la pierna, derribándola de un golpe. Ella aterrizó de culo con un silencioso jadeo de sorpresa. Solo te doy un poco de motivación, dijo, girando la sombrilla sobre su hombro. Ella le dio un puñetazo tan fuerte en las costillas que su aura se iluminó de nuevo. Se dobló, mitad de dolor, mitad de risa. Eso no es tan difícil, rió entre dientes sin aliento. Pensé que esto se suponía que era un desafío, profesor. No te engañes. El verdadero reto es mantenerlo. Si logras hacerlo otra vez, me impresionarás. Román sonrió con suficiencia. Sigue así una ronda más hasta que estés satisfecho. Entendido. No me obligues a hacer algo de lo que te arrepientas, dijo Ozpin con seriedad. Román sabía que no debía seguir hablando de más ante una amenaza creíble. Él y Neo se levantaron del suelo, se sacudieron la ropa y volvieron a enfrentarse. Neo parecía mucho más ansioso por llegar al meollo del problema de Ozpin esta vez. Y Román, aunque no le avergonzaba perder contra su hermana pequeña, se mostraba menos indiferente ante la perspectiva de ser derribado 2 veces seguidas con los comentarios constantes de la galería de cacahuetes espectrales. Y no le hacían mucha gracia las repercusiones de su provocación anterior. Neo sería menos reticente a dar su merecido si además fuera por su propio bien. Ni qué decir tiene, ambos se tomarían este combate un poco más en serio que el anterior. Neo hizo una elegante reverencia, y Román casi le devolvió la cortesía instintivamente, antes de darse cuenta de golpe de que la pelea ya había comenzado. Levantó su bastón y atravesó la ilusión, con la mirada fija en busca de donde se había metido el verdadero Neo. ¿Cómo puedes distinguir las ilusiones de la realidad? Mira sus ojos, murmuró Román, girando lentamente. Una sombra pasó sobre la hierba a sus pies, y casi la descartó como un halcón sobrevolando. Pero una sensación incómoda lo hizo levantar la vista. La sombrilla de Neo ocultó el sol brevemente, antes de que ella la cerrara de golpe y cayera por los aires. Román siseó al cegarlo la luz del sol, pero rodó para apartarse justo antes de que la sombrilla se hundiera en el suelo donde él había estado. Al ver manchas, se echó el flequillo hacia el otro lado mientras se ponía de pie y blandió su bastón. Neo dio una voltereta hacia atrás por encima y se levantó balanceándose. Román se movió para bloquear el golpe con su bastón, y la ilusión se hizo añicos contra ella. Los fragmentos cayeron sobre él y le cortaron la mejilla, haciendo que su aura crepitara en su piel. La verdadera Neo se le abalanzó desde un lado, y tuvo que retroceder de un salto para evitar el alcance de la sombrilla. Ah, ya veo. En las ilusiones, sus ojos cambian de color. Casi como si se reflejaran en un espejo. Esa es la única diferencia. Román disparó su gancho, agarrando la muñeca de Neo y atrayéndola para que no pudiera desaparecer tras otra ilusión. Ella se tambaleó hacia adelante, pero se contuvo y luego tiró hacia atrás. El bastón de Román se le escapó de las manos y ella lo arrojó lejos. Ella avanzó hacia él, y él pensó que la pelea estaba prácticamente terminada. Hasta que recordó que tenía otra ama. Extendió la mano hacia atrás y desabrochó el bastón de Ozpin de las trabillas de su cinturón, extendiéndolo con un movimiento de la palanca. Se abalanzó sobre ella antes de que lo alcanzara, golpeándola con el bastón y golpeándola con fuerza en las espinillas. Su aura chispeó por sus piernas mientras ella saltaba hacia atrás y retrocedía unos pasos cojeando. Él aprovechó su ventaja, manteniéndola sobre su pie trasero mientras giraba, blandía y golpeaba con la nueva ama. Se sentía bien, de alguna manera, en su mano, lo que a su vez se sentía muy mal. Pero Román no pensó mucho en eso en ese momento. El bastón de Ozpin era más ligero, más aerodinámico que el suyo, por lo que sus ataques eran un poco más rápidos. Hizo retroceder a Neo con un objetivo en mente: recuperar su bastón. No tardó mucho en adaptarse al nuevo ritmo de sus ataques, y atacó justo cuando él se preparaba para atacar. En cambio, rodó hacia un lado, evitando por poco un parasol en la cara. Pero terminó a solo unos metros de donde había aterrizado su bastón. Cuando Neo se lanzó hacia él, pateó el bastón hacia su mano libre y levantó ambos bastones formando una X para bloquear su ataque. El impacto fue brusco, pero la tenía justo donde quería. Antes de que pudiera retroceder, él se giró, con su arma atrapada entre las suyas, y la desarmó, arrojando su parasol lejos. Sin dudarlo, giró su bastón, deteniéndolo justo sobre su corazón, a quemarropa. Creo que gano esta, chica, dijo. Ella se negó a mirarlo a los ojos, con los puños apretados por la frustración y su pequeño cuerpo temblando ligeramente. No estaba acostumbrada a perder. Entonces sintió un golpecito en el hombro. Se giró, dándose cuenta de algo.
Allí estaba Neo, la verdadera Neo, con su espada desnuda apuntando a su garganta. Debió de haber sido la funda de su parasol la que había tirado. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. ¿Te importaría reevaluarlo, hermano? Ozpin rió encantado. Oh, es buena.